una buena inversión. Y yo quiero que ustedes en esta noche empiecen a dimensionar y se empiecen a dar cuenta a dónde Dios nos quiere llevar y lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Sabemos que con Dios tenemos una relación, y es una relación donde Dios quiere que sea fructífera, donde Dios quiere que realmente nosotros como hijos de Él aprendamos a recibir lo que Él nos quiere dar, aprendamos a colocar en práctica todo consejo y todo lo que está en su palabra, para que así mismo nosotros podamos llevar una vida llena de victoria, llena de amor y sobre todo la protección de Él. Entonces, para entrar en materia, quiero colocar la plataforma de esta prédica. ¿Por qué colocamos una buena inversión? Porque el Señor me hablaba de una buena inversión. Porque hay muchos que están preocupados y en su vida natural, en su vida diaria, hay muchos que han pensado: yo en qué invierto, yo qué hago, yo qué negocio pongo, yo cómo multiplico mis finanzas, yo cómo hago de esta forma para que mis hijos, para que mi esposa cambie, para que mi esposo cambie. Y bueno, la mejor inversión que nosotros podemos hacer es en el mejor negocio que Dios nos ha dado, que es invertir en Él, en su reino. Entonces, hoy es una noche para que tú empieces a dimensionar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces, en el cuerpo de Cristo existen hoy en día muchos conceptos y muchos de ellos están errados. Y esto pasa por no conocer lo que está establecido en la palabra de Dios. Nosotros podemos leer la palabra, nosotros podemos indagar su presencia que está en la palabra, pero si nosotros no aprendemos realmente a conocer los estatutos y los principios que Dios ha establecido en su palabra, pues no vamos a poder desarrollar lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Entonces nosotros muchas veces nos encontramos totalmente errados en prácticas, donde hacemos prácticas es a nuestro modo de ser, o es como más o menos lo discernimos o lo creemos en la palabra, y es allí donde nosotros no vamos a encontrar la respuesta que nosotros realmente necesitamos. Lo bueno que trae la palabra de Dios es que cuando activamos un mandato podemos ver su resultado por medio de los frutos y por medio de grandes respuestas. El invertir en el reino es uno de los mayores principios que Dios nos enseña, y esto es para aumentar nuestra efectividad en el reino de Dios, para asimismo ser mayordomo de nuestras riquezas y de todo lo que Dios ha confiado en tu vida. Yo quiero que tú repitas en esta noche: Señor, tú has confiado cosas en mi vida. Y tú tienes que abrir un poco el panorama en tu mente, y tú tienes que abrir un poco tu pensamiento, porque muchas veces nosotros pensamos que la mayordomía solo se puede desarrollar por el área financiera, pero la mayordomía también nosotros la podemos desarrollar en todo lo que Dios nos ha dado. Entonces, cuando nosotros aprendemos a aplicar los estatutos de Dios, cuando aprendemos a aplicar esas promesas en el reino, es donde nosotros vamos a empezar a ver los grandes frutos. Todo estatuto establecido en esta tierra que viene de la palabra de Dios, que nosotros lo sabemos desarrollar, vamos a recibir un fruto especial. Cada vez que nosotros nos sujetamos más a la palabra y hacemos lo que la palabra nos dicta, te aseguro que vas a recibir un fruto especial de parte de Dios. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros, antes de invertir en otras cosas, antes de ir a hacer otras cosas, nosotros nos aprendamos a activar en la palabra de Dios, y nosotros nos aprendamos realmente a activar en los estatutos y en los principios, porque eso nos va a traer un fruto definido a nuestras vidas. ¿Cuántos anhelan un fruto de parte de Dios? ¿Cuántos anhelan abrazar esos frutos que Dios ha prometido? Entonces, si tú quieres que esos frutos vengan a tu vida, aprende a escudriñar las escrituras y aprende a moverte según los estatutos que Dios nos enseña en su palabra. No te muevas en tus propios estatutos, no te muevas en tus propios pensamientos. Invertir es una forma de multiplicar los recursos que Dios nos ha dado para cubrir necesidades actuales y futuras.
Toda semilla que tú pones en el reino a su tiempo dará el fruto específico de esa tierra. Todo lo más mínimo que tú coloques en el reino, a su tiempo tú lo vas a recoger. Todo lo que tú coloques en el reino de los cielos, todo lo que tú inviertas, es una forma de multiplicar lo que tú vas a sembrar en el reino de Dios. Absolutamente todo lo que tú pongas en el reino, vas a recoger recursos para cubrir necesidades actuales y futuras. ¿Sabes qué es lo bueno cuando uno invierte en el reino de Dios? Cuando tú inviertes en algo secular, tú vas a recoger en el momento, o puedes recoger en un momento específico, pero lo bueno es que cuando nosotros aprendemos a invertir en el reino, muchas veces Dios ese fruto nos lo va a dar en el momento que nosotros más lo necesitamos. O sea que Dios es un buen administrador y muchas veces Dios no nos va a soltar todo al mismo tiempo, porque Él sabe que en algún momento, puede ser actual o en el futuro, vamos a necesitar eso que Dios nos va a dar. Tú sí sabes que todo lo que tú has sembrado en el reino, hay cosas que faltan todavía que Dios te dé, pero Él lo puede hacer, pero Él te los puede estar dando en los momentos que tú lo vas a necesitar. O sea que nosotros tenemos un Dios que es mayordomo de las riquezas. Dios no te va a soltar a ti todo. Dios viene paulatinamente entregándote cosas y te aseguro que Dios te va a cubrir una necesidad, y esa necesidad que tú estás pasando en esta noche, Dios va a hacer memoria de esas ofrendas, Dios va a hacer memoria de esas semillas, porque aquí hay personas que supieron invertir en el reino, que supieron invertir en esta tierra y que supieron darle a Dios lo que le pertenecía, y esa semilla se va a ver reflejada en estos días y lo vas a recibir para la necesidad que estés pasando. ¿Cuántos creen que viene una semilla para tu vida, que viene un fruto por haber sabido sembrar en el reino de los cielos? Mira, toda semilla que tú pones en el reino a su tiempo dará el fruto específico de esta tierra. Mientras se produce el fruto, hay una protección divina sobre la semilla que has plantado en el reino de Dios. Esto sí que es poderoso. Lo que Dios nos está enseñando es, todo lo que tú hiciste, todo lo que tú has colocado, esa semilla te va a traer una protección a ti y a tu familia. Y puede ser esa semilla que tú hayas colocado, lo que tú hayas sembrado, Dios está trayendo una protección. Dios está cubriendo tus finanzas, Dios está cubriendo tu familia, porque tú has sabido plantar en el reino de los cielos. Y es aquí donde nos damos cuenta la diferencia y lo importante de invertir en el reino de Dios. Presten atención, es la única inversión donde tú, restando, traes multiplicación y protección a cada área de tu vida. Mira, Dios no nos pide para quitarnos, Dios nos pide para multiplicarnos. Entonces, cuando tú le aprendes a dar a Dios lo que a Él le pertenece, ahí lo que tú estás haciendo, digamos, para tu concepto o para tu forma de pensar, tú estás pensando que estás restando de tus finanzas, pero lo que Dios está haciendo es que tú estás sembrando en el reino, pero eso que tú estás sembrando, eso va a traer una multiplicación. Entonces, lo que Dios nos quiere enseñar es que nosotros debemos aprender a invertir en su reino, a aprender realmente a traer protección sobre todo lo que nosotros sembremos en el reino de Dios. Cada área de tu vida, cuando tú la coges y la introduces en el reino, va a haber un cambio y un impacto que te llevará a moverte y avanzar en el lugar de donde estabas. Cada vez que tú siembras en el reino de Dios, tú vas a entrar en un proceso donde vas a empezar a moverte, donde vas a empezar realmente a generar un avance del lugar de donde estabas. Cada vez que tú siembras, lo que estás haciendo es avanzar en el reino. Cada vez que tú le sabes dar a Dios lo que le pertenece, lo que está haciendo Dios es llevándote a avanzar de un lugar a otro.
Entonces tú tienes que tener en cuenta en esta noche que tus semillas son importantes, que tus semillas tienen un poder, que tus semillas puestas en Dios te van a llevar a lo mayor y a lo mejor en Cristo Jesús. Entonces, el terreno del reino de los cielos es un terreno donde tú siembras, pero es un terreno donde te está llevando un movimiento a avanzar. Nunca el que siembra en el reino de Dios se va a quedar estancado. Siempre que tú siembras en el reino de Dios, van a haber rompimientos poderosos en lo que tú estés sembrando. Es un campo donde nosotros vamos avanzando y donde no se queda quieto nada, sino donde te lleva a crecer y a coger dominio y autoridad en lo que estamos invirtiendo. O sea que Dios nos está enseñando hoy en esta noche que si nosotros aprendemos a invertir, a hacer esa buena inversión en su reino, nos va a llevar a cosas grandes, nos va a llevar a buenos rompimientos, porque es una tierra que avanza, es una tierra que cosecha, es una tierra y son frutos que vienen a nuestra vida de rompimiento y de protección. Qué bueno cuando vienen esos frutos y traen protección sobre nuestras finanzas, sobre nuestra área financiera. Es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a descubrir, que toda semilla colocada en el reino va a traer una protección. ¿Cuántos están creyendo y quieren que sus finanzas sean protegidas, que sus finanzas realmente sean guardadas por manos de nuestro Padre Celestial? Mira, la importancia de aprender a despojarnos de lo que no nos pertenece y darle a Él lo que le corresponde. Hemos querido seguir a Dios, queremos una buena economía, pero seguimos amando el dinero, y con este comportamiento le damos a entender a Dios que estamos adorando el Dios dinero. Dios no nos pide para quitarnos, sino para bendecirnos y multiplicarnos. Escuchen esto, Dios no nos pide dinero para quitarnos, Dios nos pide para bendecirnos y multiplicarnos, y también lo hace para saber tú en qué lugar lo tienes a Él. Si tus finanzas no están donde tú quieres, es porque poco tienes a Dios, lo tienes incluido en ellas. Y acá es donde tú tienes que empezar a darte cuenta. Acá es donde tú tienes que empezar a discernir. Y acá es donde tú tienes que aprender a ser consciente y coherente de las cosas. Acá es donde tú te tienes que dar cuenta. Hay muchos hijos de Dios que sus finanzas no están andando como ellos quieren, que sus finanzas han quedado estancadas, que sus finanzas realmente no han andado como ustedes se las han imaginado. Pero lo que Dios nos está enseñando en esta noche es que si Dios a ti te está pidiendo que aprendas a darle lo que a Él le pertenece, es porque Él te quiere bendecir y te quiere multiplicar eso que te está dando. Lo que pasa es que Dios en esas pequeñas cosas nos está enseñando a ver qué tal nosotros tenemos a Dios, en qué lugar lo tenemos. Nosotros muchas veces caemos en esa manía o en esa maña que dejamos de diezmar, que dejamos de darle su lugar a Él, porque quizás estamos viendo respuestas, porque quizás estamos viendo una economía que avanza, pero quizás Dios en su eterno amor deja que las finanzas estén fluyendo, pero a la vez su corazón puede estar triste. ¿Por qué? Porque si tú realmente si Dios te está pidiendo a ti que le siembres, que le des, que pongas en la obra de Él, que le des a Él lo que le pertenece, no lo mires por el lado de que realmente te están quitando la plata o que el pastor está detrás de tu bolsillo. No, lo que Dios quiere darse cuenta es en qué lugar tú tienes a Dios. ¿Realmente tú tienes a Dios en primer lugar o realmente tú no le estás dando a Dios porque aún te duele dar dinero, te duele dar a Él lo que le pertenece? Y hoy en día estamos peleando en este sistema contra el dinero, porque muchos andan siguiendo al dinero. Su Dios es el dinero, su Dios es totalmente el dinero, y producen es para sentirse enriquecidos,
Pero lo que Dios muchas veces se da cuenta es que tú muchas veces le estás pidiendo a Dios que te multiplique esas finanzas, que muchas veces tú le estás pidiendo a Dios que te suban de sueldo, o que cambies de empleo, o que tu negocio prospere, pero muchas veces estás olvidando realmente lo que le pertenece a Dios. Entonces, si tú haces una pausa en esta noche, ¿cómo se está sintiendo Dios? Si quizás alguno de ustedes tiene el recurso y tiene la forma para darle sus finanzas y no lo está haciendo. Obvio, no es excusa de que nosotros no vamos a decir, no, es que yo no tengo para dar. ¿Sabes? Si tú quieres aprender a dar, tienes que aprender a sembrar. Porque si tú aprendes a sembrar desde lo pequeño, esa semilla va creciendo, esa semilla se va generando, esa semilla va dando un fruto específico. Pero tú nunca esperes sembrar en el reino si tú nunca vas a dar, porque nunca vas a tener. Lo que pasa es que es aquí donde Dios nos está probando los corazones, y es realmente donde Dios nos quiere enseñar que Él está en primer lugar. Entonces yo te hago a ti una pregunta en esta noche. ¿Tus finanzas sí están consagradas a Dios? ¿Tus finanzas, tú sí le estás dando esa parte que le pertenece a Dios? Por eso hablamos de una buena inversión. Yo quiero que tú te quites en esta noche, te quites de la mente, te quites ese pensamiento de que el diezmar, de que el sembrar, de lo que es darle a Dios, es porque te quieren manipular o quitar el dinero. Eso no es así, es un mandamiento que Dios nos pone y es un principio que Dios te va a llevar a ti a que tú seas bendecido. Entonces, te digo, si tus finanzas no están donde tú quieras que ellas estén, es porque tú no has incluido a Dios en esa área de tu vida. Mira, Dios nos manda a trabajar como buenos mayordomos para que recojamos esa buena inversión que hacemos en el reino, y asimismo encontraremos esa estabilidad que venimos buscando. ¿Cuántos están buscando una estabilidad económica? ¿Cuántos están buscando realmente vivir bendecidos, que la bendición te persiga, que tú no bendigas que tú no persigas la bendición, o tú estás el día a día sobreviviendo? Hoy salvé la patria, mañana quién sabe cómo será el día, pero bueno, Dios será fiel y en su misericordia me dará de comer. ¿Cómo estás viviendo tú tu vida? ¿Cómo estás llevando tu diario vivir? ¿Será que tú estás haciendo de la misericordia de Dios una limosna, o tú estás viviendo por el respaldo de Dios? Eso es algo que tú tienes que en esta noche hacerte esa evaluación. Entonces, si nosotros aprendemos a sembrar en el reino, a vivir los estatutos y las palabras que Dios nos da, te aseguro que vas a entrar a una estabilidad financiera, y te aseguro que va a despegar tu negocio como tú siempre has querido que despegue. Entonces, ¿qué debemos tener claro? Que el retener muchas veces es morir. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que entregues tal cosa? ¿Cuántas veces Dios ha dicho que le siembres algo a alguien? ¿Cuántas veces Dios te ha colocado el sentir de sembrar, de dar para la obra? Y tú como que te quedas pensando, y eso se quedó solo en pensamiento. Cuando nosotros retenemos, automáticamente estamos muriendo. Y si quieres ver una resurrección, aprende a darle a Dios lo que a Él le pertenece. Y nosotros somos un poco egoístas. El sueldo que tú ganas, el trabajo que tú tienes, los ingresos que tú tienes, no son tuyos. Dios te dio ese trabajo, te dio ese talento, te dio ese don, te dio esos recursos que entran a tu casa para que tú mantengas tus hijos, para que pagues lo que se paga en una casa normal. Eso es Dios que te lo da a ti. Pero, sin embargo, Dios nos da las cosas, Dios nos da el trabajo, Dios nos da el recurso, y nosotros no le estamos dando a Él lo que le pertenece. Entonces nosotros no estamos siendo justos, y nosotros realmente no estamos ejecutando una buena mayordomía. Y es lo que en medio de que yo trazaba este mensaje, era lo que Dios me enseñaba, porque uno nunca termina de aprender con Dios.
Y Dios me colocaba este sentir de que Él da el patrocinio, Él da las cosas, pero a nosotros no nos gusta reconocer quién nos da el patrocinio. A nosotros no nos gusta reconocer quién nos da el trabajo. A nosotros no nos gusta reconocer que si tú estás bien en esta noche, que si tú tienes cómo comer, que si tienes una cama, que si tienes un techo, que si tienes lo que tú tienes en esta noche, eso no es tuyo. Eso es porque Dios te ha traído esa bendición. Dime cuántas personas anhelan la casa que tú tienes. Dime cuántas personas anhelan aún esa sopa que tú le haces el feo. Cuántas personas anhelan lo que tú muchas veces reniegas en la mesa, que hice otra vez esto. Cuántas personas quisieran repetir todos los días ese menú que tú muchas veces desprecias en tu casa, tus padres. Cuántas veces tú te quejas de esa almohada, cuántas veces tú te quejas de esa cobija, de esa cama. Dime cuántas veces tú te has quejado de las cosas que Dios te ha dado. Cuando muchas personas quisieran tener esa almohada que a ti no te gusta porque les toca colocar su cabeza en un andén. ¿Cuántas personas no anhelan esa cobija que a ti te acalora y te fastidia porque hay alguien en la calle que se tapa con un periódico? Entonces, mira que nosotros muchas veces no valoramos las pequeñas cosas y nosotros debemos ser agradecidos. Y la mejor inversión en el reino es obedecer. La mejor inversión en el reino es ser obedientes, ser agradecido y darle a Dios lo que le pertenece. Entonces, cuánto me hubiera gustado que en esta noche todos se hubieran podido conectar y hubieran podido recibir esta palabra. Porque cuando hablamos, cuando se profetiza de carro, de naciones, cuando se profetiza de todas estas cosas, a la gente le gusta esto, pero a la gente nunca le va a gustar que Dios le jale las orejas y que les digan esta noche que le den a Él lo que le pertenece. Mira, si tú has visto la mano de Dios, ¿cuántos en esta noche levanten sus manos han visto la mano del Señor? ¿Cuántos han visto realmente milagros? ¿Cuántos han visto que ustedes han dicho, uy Señor, yo no me merecía esto, pero tú me lo diste? ¿Sí ves? Yo veo que todos aquí levantan las manos. Y si tú eres agradecido y si Dios te ha premiado en lo poco que tú le has dado, imagínate cómo va a ser tu vida cuando tú aprendas a darle a Dios lo que a Él le pertenece. Vas a pasar a otro nivel, vas realmente a pasar a hacer otras cosas. Entonces, hoy es un llamado para que nosotros seamos obedientes, para que tú te quites esos conceptos y te quites esos pensamientos. Es que el pastor me quiere sacar la plata, es que el pastor está detrás de mis diezmos, es que el pastor quiere mi dinero. No lo mires así. Tú tienes que darle a Dios lo que pertenece. Yo entiendo que hay malas experiencias, que hay malos testimonios, pero muchas veces nosotros nos dejamos llenar de esas cosas. ¿Por qué? Nos dejamos llenar de esas cosas y las creemos más fáciles y estamos perdiendo ahí los beneficios que genera eso. Mira, te recuerdo, Dios no pide para quitarte, sino para Él darse cuenta que lo tienes por encima de todo. Entonces, ¿tú realmente tienes a Dios por encima de todo? ¿O hay áreas en tu vida todavía? Porque no estoy hablando solamente del dinero. ¿Será que hay áreas en tu vida que todavía te dominan y que tienes a Dios por allá de segundo y tercero? Si tú quieres tomar gobierno en todas las áreas de tu vida, tienes que colocar a Dios de primeras. Nunca pretendas colocar algo que a ti te guste por encima de Dios y querer gobernar en esa área. Y hoy Dios te está diciendo a ti en esta noche, colócame a mí de primeras y vas a conocer mi gobierno, vas a conocer lo que yo puedo hacer en ti. Dios quiere siempre satisfacer nuestras necesidades. Qué bonito esto lo que nos habla Dios. Dios quiere siempre satisfacer nuestras necesidades y Él no está en contra de la prosperidad. Sin embargo, nosotros somos responsables de cómo administrar nuestras finanzas y cómo saberlas invertir en el reino de Dios. Dios no está en contra de la prosperidad. Lo que Dios no va en muchas cosas es que tú vuelvas la prosperidad a un Dios.
Yo sigo a Dios y Dios me prospera, pero yo no puedo seguir la prosperidad y que Dios se encaje sobre mi prosperidad. Son dos conceptos distintos. Entonces, lo que Dios nos está enseñando en esta noche es que nosotros debemos ser responsables de cómo estamos administrando nuestras finanzas, de cómo realmente nosotros le estamos dando desempeño a lo que Dios te ha venido dando en estos días. Si estás en la época de las vacas gordas, aprende a ahorrar. Si estás en la época de las vacas flacas, aprende a alimentarlas, porque en algún momento van a ser gordas. Entonces lo que Dios necesita es que nosotros debemos aprender a administrar nuestras finanzas. Tú sí sabes que el diezmo, dicen que debemos dar el 10%, pero nosotros, mira lo que hace Dios. Si Marcel da el 10%, le queda un 90%. Marcel debe aprender a vivir con ese 90%. Le está dando el 10% a Dios que le pertenece, pero Dios se va a dar cuenta cómo Marcel se maneja con ese 90%. Entonces, si Marcel le prueba a Dios de que él puede vivir con ese 90%, ahí es donde van a venir los ensanchamientos. Pero si tú con ese 90% te vuelves loco, le diste tu parte a Dios y está bien, pero Dios está buscando personas en esta noche que aprendan a administrar lo que Dios les ha puesto en sus manos. Mira, tu administración en el reino y tu buena mayordomía es la llave para abrir nuevos accesos en el área financiera. A mí me costaba ahorrar, a mí me costaba realmente poder ahorrar dinero, pero cuando yo aprendí de parte de Dios, que Él me lo dijo, quiero que aprendas a ahorrar, porque cuando tú aprendes a ahorrar te vuelves organizado, y es en la organización y en el orden donde yo me muevo. Ahí fue donde yo me di cuenta que ahorrar es una bendición. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que Dios también nos enseña la mayordomía. Ahora yo te digo en esta noche, todo lo que tú tienes, ¿te lo gastas o realmente estás aprendiendo a ahorrar? Por eso te decía, si estás en el tiempo de las vacas flacas y tienes la manera de ahorrar, hazlo, porque estás alimentando para un futuro. No te endeudes cuando no lo necesitas. No compres cosas cuando no las necesites. Aprende a generar una mayordomía y aprende a generar una buena inversión en el reino. Mira, nosotros, como te lo decía, nosotros somos responsables de cómo administrar nuestras finanzas y cómo saberlas invertir en el reino de Dios. Y préstame atención, el mismo hombre, por medio de su avaricia al dinero, ha traído un antidiseño en el reino. Presten atención, el mismo hombre, por medio de su avaricia al dinero, ha traído un antidiseño en el reino. Los hombres que están detrás del dinero, los hombres que están realmente detrás no del alma, sino de la plata de las almas, están volviendo el tema de la siembra, el tema de los diezmos, lo están volviendo un antidiseño, porque le están traspasando a las personas, le están impartiendo a las personas y le están haciendo sentir a las personas que va primero el dinero, que van primero otros recursos y que lo están distorsionando de la manera que no es. Y lo que Dios nos está enseñando en esta noche es que nosotros debemos también sembrar con mayordomía y que nosotros no podemos caer en ese antidiseño del reino. Nosotros debemos aprender a darle a Dios lo que es de Dios. Entonces, han traído un antidiseño en el reino y por medio de su mal testimonio ha cancelado y ha limitado el poder que hay en el sembrar, en el diezmar y en el reino de Dios. Dime cuántas personas hoy en la tierra que siguen a Jesucristo, que hacen parte de concilios, de iglesias, dejaron de diezmar porque se dieron cuenta que necesitaban era su diezmo y que ellos pasaban a un segundo plano. Que tú estabas en X o Y congregación, y no estoy hablando mal de nadie, sino te estoy hablando de una realidad a nivel mundial.
¿Cuántas ovejas se han dado cuenta de que el pastor está detrás de su bolsillo? Y cuando la oveja se da cuenta de eso, la oveja se retiene. Y tú sí sabes que eso también uno como pastor está haciendo piedra de tropiezo en las ovejas. ¿Por qué? Porque si, dar un ejemplo, si Junior se da cuenta de que yo estoy interesado es en las finanzas de él, yo voy a ser piedra de tropiezo para él. Y él va a dejar de diezmar porque se va a dar cuenta que yo estoy interesado en sus finanzas y no en que él crezca y se desarrolle como persona y como hijo de Dios. Estoy quebrantando la fe. Entonces cuando pasan estos escenarios, automáticamente la oveja va a dejar de activarse en un estatuto que Dios colocó. Entonces cuando Junior deja de diezmar, cuando Junior deja de darle a Dios lo que le pertenece, lo que Dios está dando cuenta es: venga, usted como autoridad de él abusó en sus finanzas y por su abuso de confianza me está cortando una bendición de mi hijo, y por culpa suya mi hijo no se está activando en las cosas que yo estoy enseñando. Las cosas se deben hacer con equilibrio. Tampoco voy los que dicen yo nunca sembraré, yo nunca voy a diezmar, porque esos son principios y Dios muchas veces hace que nosotros sembremos para que su nombre sea glorificado, para que nos expandamos en el reino. Por eso hoy en día la gente corre en las iglesias cuando se tocan estos temas de dinero. Pero hoy Dios quiere restaurar este gran principio. Hay mucho hijo de Dios ungido, pero quebrado en su área financiera. Y es donde yo quiero que ustedes en esta noche se den cuenta. Yo podré ahora hablar lenguas, podré echar fuera demonios, podré profetizar, podré sanar enfermos y podré hacer lo que sea. Tú lo podrás hacer en esta noche. Pero si tú te das cuenta, muchos de los que están ungidos no tienen ungidas sus finanzas. Y acá es donde Dios nos quiere balancear. ¿Cómo es posible que tú levantes y eches fuera un demonio cuando ni siquiera sales de esa liberación, ni siquiera tienes para darle el sustento a tu familia? O eres de los cristianos que estás debiendo hasta la camisa, que estás debiendo un arriendo, que no tienes para comer, que pida prestado allí, que pida prestado. No. Aquí algo nosotros estamos haciendo mal. Y nosotros muchas veces nos concentramos es en crecer solamente espiritualmente, pero económicamente nuestra mayordomía está realmente encarcelada. Entonces hoy es una pregunta que Dios te hace a ti: ¿cómo está tu área espiritual? Pero muéstrame también cómo está tu área financiera. Me llamas a mí y usas el nombre de Jesús para echar fuera demonios. El Espíritu Santo te usa para profetizar, pero ese mismo Dios no lo honras con tus finanzas. Entonces, ¿a qué estás jugando en esta noche? ¿Qué es lo que Dios te está tratando de hablar a ti? Que aprendas a invertir en el reino. Toda inversión en el reino no es pérdida, es multiplicación, bendición y protección. Escucha eso. Toda inversión en el reino es obediencia y protección. Tienes que aprender esto y tienes que pasar a otro nivel. Yo pensé que la prédica iban a hablar de naciones, yo pensé que iban a hablar de carros, yo pensé que iban a hablar de... No, pues la prédica de hoy no es así. Hoy Dios nos está exhortando a todos a que no perdamos ese principio, a que realmente nos esforcemos. Hablaba con una persona y me decía: mire, pastor, es que a mí me da pena porque es que yo nunca he diezmado y yo nunca tengo para diezmar. Y le dije: el día que tú tengas para diezmar es el día que tú te atrevas a colocar una semilla. No, es que a mí me da vergüenza colocar tan poquito. Le dije: yo no te estoy pidiendo cifras. Yo conozco gente que puede dar un sobre así de repleto, pero su corazón lejos de Dios. Y ahorita vamos a revisar eso. Pero conozco personas que pueden dar solamente un billete, pero cuando dan ese diezmo huele a sangre, huele a sacrificio. Entonces tú no te dejes llevar por lo que el enemigo coloque en tu mente.
Si tú quieres volverte una persona que siembra en el reino, empieza desde las semillas pequeñas. Porque si tú colocas un diezmo de 10,000 pesos, te aseguro que eso se puede convertir en 100,000. Porque Dios va a ver tu voluntad. Entonces, hoy Dios nos está enseñando es a que tengamos y hagamos una buena inversión en el reino. No me mires a mí, no mires a mi esposa, no mires la congregación. Llévate el versículo, llévate el principio, llévate eso, que eso te va a bendecir. Mira, Dios quiere cambiar todo eso en nuestras vidas y también quiere que caminemos en la abundancia, en la extravagancia, en sus riquezas, bajo el diseño original que Él ha establecido sobre los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta noche? ¿Cuántos quieren que Dios le confíe grandes riquezas? A ver, ¿cuántos yo veo que levantan sus manos? ¿Cuántos quieren que Dios confíe en ustedes grandes riquezas? Pues aprende a ser fiel en lo poco. Si tú quieres que Dios te confíe las grandes riquezas, aprende a ser fiel en lo poco. Y es aquí donde vamos a entrar en contexto en la palabra de Dios. Les estaba dejando, era la plataforma. Estaba iniciando apenas el mensaje. Les estaba dejando la plataforma de lo que Dios realmente nos quiere enseñar y transmitir por medio de su palabra. Quiero ir a Lucas capítulo 16, versículos del 10 al 11. Présteme atención. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Mira lo que dice la Biblia. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Mira, nunca pretendas tener la mayor cantidad para empezar a darle a Dios lo que le pertenece. No es de cantidad, es de obediencia, y asimismo te vas desarrollando. Y si no eres recto en lo poco que tienes, ¿por qué andas pidiendo abundancia? Aprendamos a ser rectos. Entonces dice, el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Tu semilla, tu valor de semilla, tu grandeza de semilla, Dios no la está mirando. Dios está mirando es que si tú estás en lo poco y estás honrando a Dios, te está mostrando que tú realmente estás honrando en lo poco. Y dice, y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Cuando nosotros aprendemos a darle a Dios en lo poco que tenemos en el momento, ahí es donde Dios nos va a colocar en lo mucho, porque Él sabe que tu corazón es de dar, porque tú sabes que tú estás dando realmente una semilla con sacrificio, porque Él sabe que lo que tú das te está haciendo falta, pero que tú lo estás colocando a Él en primer lugar. Por eso la Biblia dice que en lo poco, dice, y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Entonces, mira lo que Dios nos quiere expresar en esta noche. Que aprendamos a darle a Dios lo que le pertenece. Y mira lo que dice el 11. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Yo quiero que tú repitas en esta noche: Padre, perdónanos, debemos corregirnos, que la desobediencia no me haga hacer ciego ante tus mandatos. Yo quiero que tú lo repitas y que lo creas. Padre, perdónanos, debemos corregirnos, que la desobediencia no me haga hacer ciego ante tus mandatos. Y mira lo que dice el 11. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? ¿Y sabes qué significa ser honrado? Significa ser reconocido, significa ser amado, significa ser bendecido. En otras palabras, si no has hecho buenas obras con las riquezas del mundo como Dios te las confió, ¿cuáles son?
tus trabajos seculares, tus negocios que has hecho. No es que estés diciendo Dios que tus riquezas son mundanas y que provienen de una mala fuente, no. Tú sí sabes, lo que Dios nos está diciendo es que si en el uso de las riquezas mundanas no hemos honrado, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios? La fuente de donde tú recibes dinero, esa fuente no es celestial, esa fuente pertenece a esta tierra, y como pertenece a esta tierra, pues acá se hace como una riqueza mundana, pero no es porque tus riquezas provengan de negocios sucios. Entonces lo que Dios nos está diciendo, dice, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y acá es donde yo quiero que tú te des cuenta de algo. Si tú en estas riquezas mundanas, si tú acá en esta ganancia de tu trabajo te has sentido bendecido, ¿cómo será cuando Dios te confíe las verdaderas? O sea que el dinero que tú tienes en esta noche no se compara ni es verdadero a las riquezas celestiales, son totalmente distintas. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a que las riquezas que tú recibes de tu trabajo, de un negocio extra, de un trabajo extra, de lo que tú ganes, tú hagas la conversión y tú aprendas que esos dineros que llegan a tu vida, hagas la conversión en que los vuelvas en bendición. Que tú por medio de esa fuente se puedan volver esas riquezas de honra, para que asimismo Dios te pueda dar esas riquezas verdaderas. Y eso que se llama mayordomía, aprender a administrar, aprender a mostrarle a Dios lo que nosotros necesitamos entregarle a Él. Entonces, las riquezas verdaderas, ¿de dónde provienen? De nuestro amado Dios. Y yo quiero que tú te pongas y te imagines esto. Si tú tienes un buen salario y si tú has visto, por medio de tu salario te has visto bendecido, ¿cómo será cuando Dios te confíe estas riquezas, las que son verdaderas, las que provienen del reino de los cielos? Imagínate eso. Imagínate cómo van a ser esas finanzas, cómo van a ser esas riquezas cuando Dios te confíe las riquezas verdaderas. Y las riquezas verdaderas abarcan muchas cosas. Las riquezas verdaderas abarcan tanto tu espíritu, como tu vida, como tu alma, como todo lo que tú haces. Porque va a ser una bendición integral. Te va a cubrir totalmente. Entonces, ¿qué tal si tú en esta noche empiezas a buscar realmente ese camino hacia Dios y realmente buscas lo que Dios quiere hacer en tu vida en medio de las finanzas? Entonces nosotros vamos a hablar aquí de 3 razones para invertir. Como número 1, para avanzar en la obra de Dios. Hechos 4:34. Entonces coloca una de las razones para que tú puedas invertir es en la obra de Dios. ¿Y por qué en la obra de Dios? Porque si tú te preocupas por las cosas de Dios y tú colocas tus finanzas, lo que Dios coloca en tu corazón, y estás honrando su propia obra, imagínate a dónde Dios te va a llevar. Y dice Hechos 4:34, pues no había ninguno necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Mira, los creyentes vendieron su propia tierra para impulsar la obra de Dios. Y si ellos vendieron sus tierras para impulsar la obra de Dios, es porque eran obedientes. Ahora Dios no te está mandando a que vendas la casa, Dios no te está mandando a que vendas el carro, hasta donde yo lo sé. Y si eso llega a pasar, bueno, eso ya serían otros niveles que Dios puede hacer y lo puede hacer en tu vida. Pero lo que Dios no te está mandando exactamente esta noche, pero Dios sí ha puesto
cosas en tu corazón, pero tú lo estás meditando. Mira, no lo medites, porque muchas veces, a veces Dios nos coloca a dar cosas que nosotros no queremos, pero detrás de eso van a venir cosas mejores. Entonces, 3 razones para invertir, para avanzar en la obra de Dios. 2, para cuidar a su familia. El dar y ahorrar son principios bíblicos y Dios nos manda a tener mayordomía y tener un equilibrio en estos 2 puntos. Dar para la obra, pero ahorrar para tu familia, proveer para tu familia. Ojo con esto, los hombres que no proveen para su casa son peor que un incrédulo. Ojo con eso, hombres que están en esta noche acá. Aprendan a proveer en su casa. Como número 3, para ser libre. Cuando aprendemos a planificar y a saber balancear entre dar y ahorrar, entonces tanto su tiempo como dinero estarán disponibles para ser utilizados en el reino. Entonces, cuando tú aprendes a ahorrar y aprendes a ser equilibrado, automáticamente se va a abrir algo que se llama tiempo para que tú puedas establecer esos ahorros y esas riquezas en el reino de Dios. Mira, nosotros debemos invertir con la actitud correcta en nuestro corazón, porque o si no estaríamos fuera del alineamiento de las escrituras. Nunca siembres por avaricia, nunca lo hagas, ni nunca siembres porque te tocó. No lo hagas con carga, hazlo con amor, hazlo con la actitud correcta. Es como si Dios dijera, ay, me toca responderle esta oración a mi hijo, qué pereza. No, cada vez que tú vayas a sembrar, cada vez que tú vayas a diezmar, hazlo con gozo. Dile, Señor, gracias porque puedo cumplir con este diezmo, porque tú me estás dando la salud, porque me estás dando realmente el respaldo, me estás dando el trabajo y lo hago con amor. Y te aseguro que esa semilla va a caer de una mejor manera. Nunca siembres por avaricia. Es un reflejo de nuestro descontento con lo que Dios nos ha provisto. Ojo con esto, nunca siembres por avaricia. Mira, la avaricia en el reino por el dinero, ¿sabes qué es? No es más que un reflejo de nuestro descontento con lo que Dios nos ha provisto. No te sientes lleno y quieres más. Entonces, una persona que ha recibido de parte de Dios y que tiene sus comodidades, pero que no se siente lleno, va a caer fácilmente en la avaricia y va a buscar de una u otra manera quererse llenar más. Y Dios tampoco nos llama a la avaricia. Dios tampoco nos está llamando a eso. Entonces, cuando tú ves una persona avara en el reino, no es más que es un descontento de lo que Dios le ha provisto. O sea, no es suficiente con lo que Dios le ha dado. Él quiere generar más cosas en sus fuerzas para sentirse más lleno. Otra cosa, nunca siembres por orgullo. ¿Y a qué vamos con esto? Es un deseo de ser elevado o exaltado por tus siembras materiales, y eso hace que no se fomenten los propósitos de Dios en tu vida. No se va a ver reflejada esa siembra. Hay gente que realmente quiere impactar al pastor con sus siembras. Yo soy el que más diezmo en la iglesia. Yo soy el que da plata en la iglesia. Pero ahí se pierde el hilo. Ahí se pierde la verdad. ¿Sabes por qué? Porque tus siembras, de pasar a sembrarlas por amor, las estás pasando a sembrar por orgullo en el altar. Yo soy el que más doy. Yo tengo a mi pastor contento porque yo soy el líder que más siembro. Yo soy el que más doy. Y eso no es así. Eso no es así, porque tú pasas de dejar de sembrar y de hacer una buena inversión en el reino, de hacerla por amor, a hacerla por orgullo. Otro punto, nunca siembres por ignorancia. No lo hagas bajo tu propia sabiduría. Busca siempre el buen consejo, y ese buen consejo siempre te llevará a reproducir tu semilla en el reino. Aprende a sembrar. Aprende a colocarle nombre a tus semillas. No
dejes el dinero en el alfolí, colócale un nombre a esa semilla, porque si tú le colocas nombre a esa semilla, asimismo esa semilla se va a reproducir y vas a recibir como bautizaste esa semilla. O sea, es que para sembrar tampoco podemos ser ignorantes. Nunca siembres por envidia. Que tu semilla te lleve a los mayores rompimientos para que los disfrutes en familia y personalmente, no para generar la competencia y alcanzar a los otros de lo que siempre les he envidiado. No siembres por envidia, siembra por amor. Que es que mi hermano de al lado tiene 2 carros, tiene 2 casas, entonces yo voy a sembrar para llegar a ese mismo nivel porque es que yo siento envidia por el que diezma harto. No te dejes llevar por eso. Mira, yo te abro mi corazón y te soy sincero. A mí no me deslumbra tu diezmo, a mí me deslumbra tu obediencia ante Dios. Es porque nosotros estamos buscando que ustedes realmente aprendan a sembrar, aprendan a dar, para que asimismo ustedes puedan desarrollar una economía sana, una familia sana, una vida tranquila, para que ustedes no anden en necesidad. Entonces, no hagas lo que te comenté. No, es que a mí me da pena dar un diezmo de 15,000 pesos. Si yo me pongo bravo porque tú me das un diezmo de 15,000, toma alerta y vete de acá. Y te lo digo públicamente, porque si yo me pongo bravo por la cantidad de diezmo que me das, o que no me, perdóname, que le das a Dios, que simplemente nosotros somos unos administradores. Si yo me pongo bravo por tu semilla, pellízcate y vete de acá, porque yo no me puedo poner bravo por tu semilla, porque es lo que tú le estás dando a Dios, y solamente tú y Dios sabes. Si tú le estás dando poco cuando puedes dar más, eso es problema tuyo con Dios. Pero para nosotros es transparente de que tú diezmes harto o que diezmes poco, porque eso es tu relación con Dios. Si yo me pongo de mal genio, es porque yo voy detrás de tu sobre. Y Dios nos guarde, junto con mi esposa, de jugar esas cosas, de hacer deshonestos en eso. Entonces, yo no me voy a poner bravo. Esos son cuentas tuyas con Dios. Entonces, nunca sembremos por envidia. Mira, tu mejor inversión en el reino te llevará a guardar tesoros en el reino de Dios. Siempre que tú inviertes en el reino, estás generando tesoros que van a ser desatados en el momento cuando tú los vas a necesitar. ¿Cuántos necesitamos hacer ahorros celestiales? ¿Cuántos necesitamos ahorrar en ese marranito celestial donde tú no lo vas a poder romper, donde tú no te vas a decir, uy, voy a ir a romper ese marrano porque no me aguanto la tentación? Cuando nosotros aprendemos a ahorrar en ese marranito celestial, allí no vamos a poder sacar nuestros ahorros, porque hay un Dios que está administrando nuestras finanzas. Cada vez que nosotros aprendemos a sembrar, aprendemos a diezmar, cada vez que nosotros aprendemos a hacer estas cosas, estamos guardando tesoros en el cielo. Entonces, cuando tú pases por una necesidad, cuando tú veas que necesitas una respuesta, solamente tú vas al Padre y le recuerdas: Señor, recuerda mis semillas, recuerda lo que yo he diezmado, Padre, necesito en este momento. Y te aseguro que Dios te va a sorprender, porque tú tienes un tesoro. Nunca reclames algo al cielo cuando tú no lo has colocado. Nunca vayas a reclamar riquezas, nunca vayas a reclamar cosas cuando tú nunca has sembrado nada. Y también tú puedes sembrar servicio, puedes sembrar muchas cosas. Bueno, esa es otra área que te la pongo acá, porque hay muchas cosas que nosotros podemos ahorrar en el cielo, como el servicio, el ayudar a los demás, el ayudar a restaurar. Todas estas cosas Dios las ve, pero trata de generar esos tesoros en el cielo, porque es una buena inversión. ¿Cuántos están creyendo en esta noche que su mejor inversión es establecerlo en el reino de los cielos? Algo tendrá que pasar en tu vida.